Buenas noches, iglesia. Qué bueno que ya están con nosotros para estudiar la Biblia. Antes de empezar nuestro estudio de hoy, quería hablar un poco sobre lo que está sucediendo en el mundo. Y es que me siento agradecido por cómo ahora el mundo sí se está preocupando por Israel. Nosotros sabemos que en los años 40 el mundo vio cómo había un holocausto contra miles de judíos y los asesinaban de formas horribles y el mundo se quedó en silencio. Pero gracias a Dios hoy no es el caso. Hoy el mundo sí está viendo y sí está opinando y sí hay preocupación. Me siento agradecido con Dios porque la Biblia dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Nosotros debemos de orar por Israel. Nosotros debemos de estar atentos a lo que está pasando. Ahora, tengan cuidado. No sean como los medios. Los medios de comunicación, los noticieros, no informan para comunicar. Lo hacen para lucrarse de la controversia. Por lo tanto, en una semana van a buscar algo más de qué lucrarse porque la psicología dice que al humano le encanta lo nuevo. Entonces no van a repetir noticias viejas, sino que en una semana nos van a hablar algo más, algo que puedan vender. La semana pasada era lo que estaba sucediendo en Colombia. Y así, cada semana van a ir viendo de qué lucrarse porque su propósito no es informar o comunicar, es lucrarse de la controversia. Entonces, si ustedes y yo no estamos llamados a ser igual que ellos, entonces no solo disfrutemos la controversia o no solo nos asombremos de lo que está pasando, realmente oremos por esas naciones. Realmente tomémonos un espacio en la mañana para orar por el pueblo de Dios y bendecir al pueblo de Dios. Realmente también preocupémonos por nuestros hermanos colombianos. Ahora, yo sé que algunos de ustedes también habrán escuchado otros pastores o otras personas diciendo el fin se acerca porque Israel está siendo atacado. No, miren, déjenme explicarles algo. Jerusalén fue fundada como capital de Israel hace 3000 años, más o menos, ¿verdad? Y en ese tiempo ha sido atacada 52 veces. Ha sido sitiada 23 veces. Ha sido saqueada 39 veces. Ha sido destruida y reconstruida 3 veces. O sea, destruida totalmente y reconstruida otra vez 3 veces, capturada y recapturada 44 veces. Lo que les estoy tratando de decir, no es nada nuevo los movimientos antisemíticos. O sea, aquellas personas que se definen a sí mismas como enemigos de Israel, lo han existido siempre. Entonces, que no les sorprenda eso. Ahora, si ustedes estarán preguntando, ¿cuándo entonces es una señal que Jesús viene pronto? Él mismo lo dijo. Los cristianos no deberíamos de vivir creyendo que Jesús viene en un año. Deberíamos de vivir creyendo que viene en una hora. Que Jesús viene mañana. Que hoy es nuestro último día en la tierra. Y deberíamos de hacer todo lo posible porque Jesús viene mañana. Pero un poco de ayuda tenemos por medio de la profecía. Cuando ustedes y yo escuchemos sobre paz entre árabes e israelitas, entonces estamos cerca. Porque eso es algo imposible, que solo lo va a lograr el anticristo. Estoy dándoles toda esta información para que ustedes y yo seamos sobrios al orar por las naciones y no nos dejemos llevar por la controversia. Así que Génesis está conmigo hoy. Vamos a orar por las naciones. Ella va a orar ¿querías orar por Israel o por Colombia? Por Israel. Ella ha investigado sobre Israel un poco, ¿verdad? Aprendió qué significa cúpula, qué es una cúpula, y investigó sus propias cosas sobre Israel. Y yo voy a orar por Colombia. Entonces, Génesis, empezá.
Señor, gracias por otro día más de vida, gracias porque nos permites estar aquí, Señor, te suplicamos por Israel, Señor, que está siendo atacada, Señor, que este pueblo, Señor, que lo protejas para que pueda estar en paz, Señor, porque sabemos que es tu pueblo, Señor, es un país que está siendo atacado, Señor, y te suplicamos también porque muchos más se conecten para aprender de tu palabra, Señor, y para que puedan saber más de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Señor, queremos pedirte por nuestros hermanos colombianos, que sabemos que algunos están acá conectados. Sabemos, Señor, que tenemos hermanos en la capilla de Bogotá, al pastor Salvador, a su esposa, a su hija Paloma. Señor, por todos los miembros de esa iglesia. Te pedimos que en medio de todo esto tú los puedas seguir cuidando y que tu luz, Señor, pueda sentirse y pueda alumbrar en medio de la oscuridad que está pasando Colombia. Jesús, sabemos que tú estás en control y tú has puesto cada gobernante en su puesto. Pero Jesús, te pedimos de que tú puedas iluminarles para hacer lo mejor para una nación. Que, Señor, ellos puedan dedicarse a servir a la nación. Te suplicamos de que puedas cuidar al pueblo mientras, Señor, ellos se manifiestan. Que, Señor, puedas guiar a cada uno de los cristianos en Colombia, Señor, a hacer luz en medio de esto. Señor, que ante tanta oscuridad ellos puedan decir, Jesús es la luz y es la salvación. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a estudiar el primer libro de Samuel. Vamos a ir hasta el capítulo 5 y vamos a recordar lo que sucedió en el capítulo 4. Robaron el arca del pacto que se suponía que solo la podía tener el pueblo de Israel porque allí habitaba la presencia del Señor. Se la llevaron los filisteos después de que los hijos de Samuel lideraron una batalla de forma errónea. Y recordamos, no fueron los hijos de Samuel, fueron los hijos del sacerdote que crió a Samuel. De Elí, Ofni y Finés, después de que ellos lideraron mal la batalla. Entonces se robaron el arca a los filisteos. Entonces ahora no hay arca en Israel. Hay miedo en Israel porque ellos creen que porque el arca no esté ahí se va a ir la protección de Dios. Y los filisteos están en una gran fiesta. Entonces, en ese momento, esos pueblos cananeos solían tener bodegas o solían tener lugares donde guardaban sus tesoros o templos donde guardaban a sus ídolos. Llevan el arca del pacto hacia este templo o una bodega, no nos especifica, pero dice que donde estaba Dagón. Pero antes, ¿quién era Dagón? Contanos. Era el dios de los filisteos y era mitad pez y mitad hombre. Y también se decía que era el padre de Baal. Que era el padre de Baal, que es uno de los dioses que más salen, o de los ídolos que más salen en la Biblia. Ahora, este Dios tenía como particularidad que creían que Él era el dador de la vida, algo así como un pez. Entonces recordemos que los peces son conocidos por su gran capacidad de reproducción. O sea, de 2 peces pueden salir muchos otros, pueden tener muchos otros peces. Por lo tanto, se creía que este Dagón, ellos creían, mejor dicho, que este Dagón era el dador de la vida y el que permitía la fertilidad y la reproducción. Bueno, de hecho yo cuando lo leí pensé que era dragón y después me quedé más sorprendida cuando decía que era mitad pez. ¿Qué era mitad pez? Ponete el micrófono. Entonces dice, es que está roto. Acércatelo. Entonces dije, es un dragón. Pero es Dagón. Pero parece. Bueno, se libró una batalla esa noche, ¿te acordás? Se libró la batalla entre el Dios de Israel, Yahvé,
el único y Dios vivo, y entre Dagón, ¿quién ganó? El Dios de los israelitas. Dios ganó. ¿Qué pasó la primera noche de esa batalla? ¿Cómo terminó Dagón? Lo encontraron postrado en la tierra. Lo encontraron inclinado delante del arca. Y en la segunda noche, porque después llegaron los filisteos, levantaron a Dagón después de ver que estaba inclinado. Dijeron, hey, se me cayó el ídolo. Y la segunda noche, ¿qué pasó? Murió. ¿Cómo murió Dagón? Le cortaron las extremidades y la cabeza. Encontraron a Dagón con las extremidades y la cabeza cortadas y puestas delante del arca. Ahora, no murió porque nunca vivió Dagón. Entonces, pero yo sé que lo que vos te querés referir es que fue destruido. Entonces, ¿quién ganó la batalla de esa noche? Como siempre, Dios. Dios. Entonces, Dagón no tiene ningún poder. No existe. Sí, porque yo creo que era un demonio. Sí, podría ser un demonio. Podría ser que los demonios le habían... O era un diablo. Sí, sí, todas esas cosas son nacidas en ideas satánicas, de idolatría, ídolos como esos. Muy bien. Entonces, ¿vos con quién quisieras estar? ¿Quisieras estar con el equipo ganador o con el equipo perdedor? Siempre con el ganador. Siempre con el ganador, ¿verdad? Si mañana vas a enfrentarte a... Si mañana son, digamos, los intramuros de tu colegio, ¿y a qué grado vas? Cuarto. A cuarto. Ya no voy a poder ganar porque voy a ir a como... Bueno, y digamos que vas a cuarto y van a pelear y van a jugar un partido de fútbol. Cuarto contra tercero. Yo. Entonces, ¿quién querés que gane? Bueno, yo. Exacto, vos querés estar en el equipo ganador, ¿verdad? ¿Por qué querrías estar en el equipo perdedor? No hay razón. Ahora, imagínate, los filisteos encuentran a su Dios, a su ídolo, lo encuentran 2 veces derrotado por nuestro Dios, por el único Dios viviente. Los filisteos se dan cuenta de eso. Es obvio que no es una casualidad. Se dan cuenta de que está vencido. Se dan cuenta de que sí, que nuestro Dios venció. ¿Y sabes qué decisión toman? Dicen, bueno, ya que el Dios de los israelitas venció a nuestro ídolo, vamos a mandar el arca a otra parte. Como quien dijo, aquí ya nada más va. Acércatelo más. Como quien dijo, como la culpa no es mía. Algo así. Pero el punto es, ellos pudieron haber estado en el equipo ganador. Pudieron haber creído en Dios y decir... La primera vez que lo vieron. Exacto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no decidieron creer en Dios si era obvio que Dios es el equipo que va a ganar? No querían. ¿Y sabes por qué no querían? Porque no querían dejar los pecados. No querían dejar los pecados. Es mentira que ellos no conocían a Dios. Esta historia prueba de que conocían a Dios. Y que todos ahí no solo conocían a Dios, sino que incluso conocían la historia de lo que Dios hizo en los israelitas en Egipto. Todos ellos sabían. Y como sabían eso, también sabían que los israelitas estaban llamados a hacer luz, o sea, no cometer ciertos pecados, que tenían un decálogo de 10 mandamientos que ellos tenían que guardar. Entonces, ¿sabes por qué no querían creer en Dios? No querían obedecer. Simple. No querían dejar sus pecados y querían seguir desobedeciendo y haciendo lo que ellos querían. Lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Entonces, contame, ¿cuál es la importancia de la obediencia? De que así vas a poder creer. Acércate al micrófono. Así vas a poder creer en Dios y vas a poder tener salvación. Porque si no vas a pasar toda la vida en el infierno, pues, y sufriendo. Y entonces, ¿qué pasa cuando somos desobedientes con nuestros padres,
con nuestros jefes? ¿Qué pasa cuando nos encanta ser desobedientes? Bueno, como yo aprendí casi lo mismo en una clase de capilla, es que él debe crecer y yo menguar. Entonces, yo debo menguar, por ejemplo, desobedecer a mi papá y a mi mamá, leer la Biblia y la cosa es no leer la Biblia, no orar, y eso va a hacer que ya no sea desobediente. Ok, perfecto. Entonces sí es importante. Es importante, porque si no, podemos caer en lo mismo que los filisteos. Querer estar idolatrando a un Dios muerto. ¿Y saben quién es ese Dios? No sería Dagón. Les voy a decir quién es. Somos ustedes y yo. Cada vez que queremos hacer simple y sencillamente lo que nos da la gana, a quien estamos idolatrando no es a Dagón, es a nosotros mismos. Dagón solo era una imagen que les permitía a ellos justificar hacer lo que ellos querían y creer en lo que ellos querían. Eran un Dios que ellos mismos habían creado para satisfacer sus deseos. Por eso no simplemente es desobediencia, es peor aún, es idolatría. Bueno, Génesis, has hecho un gran trabajo. Gracias por estar con nosotros. Se tiene que ir porque vamos a seguir respondiendo otras preguntas. Y ya vamos 17 minutos del programa. Dale. Bueno, vamos a seguir con la pregunta número 2. Vamos a seguir en la historia porque vemos que cuando los filisteos se cansan de luchar contra el arca del pacto, dicen, vamos a mandar a llamar a unos adivinos, y literalmente mandan a llamar a unos adivinos que en nuestro tiempo eran algo así como filósofos o como estudiosos de diferentes culturas y religiones. Ellos sabían que para agradar a Dios tenía que haber algún tipo de sacrificio, de ofrenda, y le llaman ellos de expiación. Entonces les dicen a sus príncipes, ustedes necesitan devolver el arca y devolverla con sacrificios de expiación o ofrendas de expiación. Y les dicen, deben de añadir imágenes de oro o figuras de oro de ratas y tumores, que era lo que estaban sufriendo. Yo sé que ustedes, los verdaderamente estudiosos de la Biblia, no encontraron por qué ratas. Y yo creo que yo hubiera puesto esa pregunta, ¿por qué imágenes de ratas? Y la razón, y por supuesto ustedes no lo van a encontrar ahí, el por qué imágenes de ratas, al menos yo lo busqué y no lo encontré. Y la razón es porque en uno de los textos originales de la Biblia, esto lo podemos leer en la Septuaginta. La Septuaginta es la Biblia traducida del hebreo al griego. Ustedes y yo podemos encontrar ese verso de una forma ampliada que dice así: y las ciudades y los campos de toda esa región estallaron, y escuchen esto, y produjeron ratones, y hubo confusión de una gran mortandad en la ciudad. Lo que sucedió es que Dios envió algo así como una plaga, como las de Egipto, la envió a los filisteos, pero esta fue una plaga de ratones. Los ratones desarrollaron, o quiero decir también produjeron o reprodujeron la fiebre bubónica, una enfermedad que produce llagas y tumores en los filisteos. Entonces fue algo así como que una plaga llevó a la otra. Por eso encontramos que envían figuras de ratas o ratones y tumores, porque eso en realidad trataron las plagas que Dios envió a los 3 pueblos filisteos. Ahora bien, ¿esto ayudó? ¿Realmente esto lo vio con agrado Dios? O sea, de repente tenemos que darle a Dios figuras de oro, de ratones y tumores. No. Déjenme explicarles, Dios no estaba agradado en las figuras de oro. Dios no quiere nuestro oro. No se trataba de que Dios quería esas figuras de oro. Ellos solo estaban juzgando de acuerdo a su posición. Los adivinos vivían por el oro.
Todo lo que hacían, lo hacían por oro, por bienes materiales, por dinero. Entonces, como esa es su posición, como eso es la forma en la que ellos viven, ellos también creen que los demás van a vivir por eso y van a tomar decisiones de acuerdo a eso. Entonces, en su cosmovisión de Dios, ellos dicen, ¿saben qué? Dios es igual que nosotros. Le gusta el dinero, le gusta el oro, mándenle oro. Totalmente erróneos. Dios no estaba buscando eso. ¿Saben por qué Dios les quitó las plagas? Porque simple y sencillamente regresaron el arca a donde debía de estar. Simple y sencillamente hicieron lo que se esperaba que debían de hacer. Regresar al arca, al pueblo de Dios. Dios no quería que el arca donde habitaba su presencia estuviera en medio de otros ídolos o en medio de otros templos. Dios esperaba que su arca estuviera con su pueblo en un lugar completamente apartado para él. Y entonces, ¿por qué las plagas se fueron cuando exactamente eso sucedió? Porque Dios tampoco estaba en búsqueda de seguir haciendo miserables a las naciones. Entonces, cuando ellos obedecen, el arca del pacto se va. Entonces, simplemente Dios dice, no hay otra razón para seguir castigándolos. El arca del pacto, donde habita la presencia de Dios, ya está otra vez en su pueblo santo. No hay razón para que sigan las plagas. Pero de ninguna forma debemos de creer que eso creó algo en ellos. Y también tenemos que tener cuidado de hacer lo que los adivinos hicieron, de estar moldeando nuestra relación con Dios de acuerdo a mi posición. O sea, juzgo lo que Dios es de acuerdo a mi posición. Cualquier idea que nosotros podamos tener de Dios es demasiado limitada a lo que Dios realmente es. Si ustedes creen que con dinero ustedes van a ganar el favor de Dios, si ustedes creen que Dios está en búsqueda de su dinero, o si está en búsqueda de sus ofrendas, están igual o peor que los filisteos, porque están juzgando a Dios de acuerdo a su posición. Si ustedes hacen todo en su vida alrededor del dinero, no significa que Dios sea así. No significa que eso es lo que Dios anda buscando. Significa que eso es lo que ustedes son, o lo que nosotros somos. Por lo tanto, cuando nosotros busquemos agradar a Dios, debemos de estar seguros que tenemos Hebreos 11:6 en nuestra mente, que lo tenemos guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y qué dice Hebreos 11:6? Bueno, si tuviera más tiempo se los diría, pero si ustedes realmente quieren agradar a Dios, o si queremos realmente agradar a Dios, incluso vamos ahorita o luego ir a buscar lo que dice Hebreos 11:6. ¿Y por qué llamaron a estos adivinos? Porque eran lo más cercano que ellos tenían a personas que pudieran saber sobre estas religiones. Después el arca la mandan con 2 vacas y llega a un lugar llamado Bet-Semes. Este lugar ya es territorio israelita. Cuando los habitantes de Bet-Semes ven el arca, se alegran, toman las 2 vacas, las sacrifican a Dios, ponen las figuras de oro como sacrificio para Dios, pero cometen un grave error. Muertos de curiosidad, desean ver lo que había dentro del arca. Nosotros ya sabemos lo que había dentro del arca. Había maná, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas, y creo que solo esas 3 cosas. Sabemos lo que había dentro del arca. Ellos también. ¿Por qué querían verlo? 50,000 personas murieron por haber visto dentro del arca. ¿Por qué es tan severo Dios? Dios había dado una instrucción bastante clara, y me encanta que los estudiantes de la Biblia sepan esto, porque aquellos de ustedes que han estado leyendo con nosotros todo este año van a entender de lo que yo estoy hablando. En Números 4:15, Dios dijo quiénes iban a ser los únicos encargados de mover el arca del pacto
punto A a punto B. ¿Quiénes eran los únicos que podían estar cerca del arca del pacto? Y sí, eran los coatitas, los hijos de Coat. ¿Se acuerdan aquellos que no querían hacerlo? Ellos eran los únicos que podían hacerlo. Nadie más. Estos habitantes de Bet-Semes, llenos de desobediencia, insisten en ver dentro del arca. Noten, con la misma severidad que Dios actuó con los filisteos en su desobediencia, actuó con los israelitas, con los habitantes de Bet-Semes. Después ellos se ponen a llorar, los coatitas, y empiezan a decir: ¿quién podrá estar delante de Jehová? Porque Jehová es tan severo con nosotros. Israelitas o habitantes de Bet-Semes, ¿saben quiénes son los que habitan delante de la presencia del Señor? Los que le temen. Es precisamente lo que el Salmo de hoy nos enseñó. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. ¿Qué necesitamos? Un poquito de sabiduría, o sea, un poquito de temor a Jehová para poder habitar con Él. Entonces, ¿qué? ¿Cómo se ve reflejado el temor a Dios? Ser obediente. Dice el Salmo 112, el que teme a Jehová y se deleita en sus mandamientos es bienaventurado. El que teme a Jehová. De la misma forma, ¿qué características tiene el hombre de bien? Sino tener misericordia y gobernar bien sus asuntos. Es tan simple. Es tan simple como ser obedientes a Dios. Iglesia, qué bendición que hayan estado con nosotros y que podamos compartir juntos tantas cosas buenas en la Biblia. Pero quisiera siempre animarles a no ser como otros y simplemente lucrarnos y emocionarnos por la controversia de otros países. No solo hablemos de las noticias con el morbo de la misma noticia. Realmente oremos por el sufrimiento de otros. Muchas veces se habla en la mesa sobre el sufrimiento de otros con mucho morbo y no nos dedicamos a orar por ellos. Iglesia, oremos por Colombia, oremos por Israel, oremos por los perseguidos en los países asiáticos. Oremos. Tengan buenas noches. Nos vemos mañana en el culto a las 6:30.